Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. El día de hoy se debate en la Comisión de Constitución y Reglamento el proyecto en torno a la paridad y alternancia en las listas congresales. Esta es una propuesta del Ejecutivo que forma parte del paquete de reforma política que viene siendo debatido ya no solo a nivel de la Comisión de Constitución, sino también en el Pleno del Congreso de la República. Para entender mejor el problema que hay, digamos, en la disparidad de oportunidades políticas y la potencial efectividad de una medida como la paridad y alternancia para resolver este problema, hemos invitado el día de hoy a Diana Miloslavich. Ella es coordinadora de participación política del Centro de la Mujer Flora Tristán. ¿Cómo está, Diana? ¿Qué tal? Bueno, aquí un día creo histórico para ver si por fin en el Perú aprobamos la paridad con alternancia en este proceso de reforma política que a nosotros nos parece fundamental. Quisiera empezar preguntándole, ¿qué tan grande es la brecha de participación entre hombres y mujeres en la política en Perú? Bueno, que justo le traía, ¿no es cierto?, esta pirámide. En realidad nuestro sistema político es como una pirámide. Y entonces abajo, digamos en el primer piso de la pirámide, están fundamentalmente las regidoras distritales y provinciales. De este sistema político, que es 13.000 candidatos, hombres y mujeres que elegimos, el 27% somos mujeres, pero las mujeres estamos en la parte más baja, que son regidoras distritales y provinciales, y tenemos en la actualidad, 2.700 regidoras distritales y 453 regidoras provinciales. Casi el 79% de la participación política de la mujer está ahí. Como tú lo veías hace un momento, tenemos 7 alcaldesas provinciales, que no es nada, y 83 distritales, ¿no? Y entonces, o sea, lo que vemos es que la participación política, aun cuando es escasa, se concentra en principalmente cargos de, digamos, baja responsabilidad en términos relativos. Es más que nada como regidores municipales. Claro, porque en realidad la cuota, nosotros tenemos una cuota del 30% para las elecciones al Congreso. Correcto. Y teníamos una cuota para las elecciones para los gobiernos locales, distritales y provinciales, pero la cuota no agarraba la cabeza, que era la alcaldía. Entonces, bueno, hemos mejorado, tenemos un promedio de casi el 30% de regidurías. Es decir, la cuota sí contribuyó en algo, sobre todo para los regidores, digamos. Sí, digamos, hubo cambios, y por eso es que hubo cambios positivos, digamos, de extraordinarias iniciativas de las mujeres. También hubo cambios negativos en el sentido de que hubo resistencia a la presencia de mujeres, y apareció en los últimos años un fenómeno nuevo que le hemos llamado en el Perú acoso político, y en otros es violencia política, y es de que empezó como un trato de una nueva forma de violencia a las autoridades mujeres elegidas por el hecho de ser mujeres. Entonces, como que se estuvieron sorprendidos de que en algunos consejos locales son pues 3, 4 regidoras, 2, casi el promedio. Porque esto de alguna manera inhibe o ahuyenta la participación política de las mujeres, porque la sola posibilidad de sufrir un acoso claramente desincentiva. Claro, y tenemos un estudio donde hemos preguntado a las autoridades que salieron el año pasado cuál es el promedio del tiempo en la política, y el promedio son 5 años. Es decir, ellas están el año de la campaña, el año que les ofrecen participar, los 4 años que están en el ejercicio como autoridad, y luego ya no quieren volver, porque el promedio casi del 70% de la participación de mujeres no pasa de 5 años. Entonces, bueno, hay varios, seguro hay que seguir estudiándolo, pero un tema es que no se sienten como bienvenidas en los espacios de decisión política. Entonces, hay resistencias. Yo creo que un mundo que no es inclusivo con las mujeres, no está acostumbrado el alcalde a tener 2, 3 mujeres en el consejo, les dicen, bueno, váyanse ustedes a preparar el almuerzo,
piden la palabra y no les hacen caso, que esas son las cosas más leves, ¿no? Pero también ha habido situaciones de violencia porque cuando ellas han querido hacer algún tipo de fiscalización, ¿no? Que es un caso, casi el 30% de denuncias que hay están vinculadas a una regidora, quiere hacer una denuncia y entonces tiene amenazas telefónicas por las redes sociales, las descalifican, ¿no es cierto?, en la radio. Y entonces, bueno, no es fácil ser autoridad en el Perú, sobre todo si son mujeres, ¿no? Pero igual, un dato también quiero decirles importante es el Jurado Nacional de Elecciones, en los 22 partidos registrados, tenemos 600.000 mujeres militantes inscritas en los partidos políticos. Y entonces, sin embargo, no llegan a acceder a puestos de responsabilidad política, aún siendo militantes. No acceden a los puestos internos, todavía están en un 27%, pero sí respondemos a la pregunta y a la preocupación que tienen varios congresistas que dicen, ¿para qué quieren paridad? Y después, ¿dónde vamos a sacar a las mujeres? Digo, pero ¿cómo de dónde? De sus partidos, pues, si ahí están ya militando hace muchos años. Entrar al debate de la paridad y la alternancia, acá hay dos datos que llaman mucho la atención, ¿no? Y son los referidos a alcaldesas de distrito. Solamente 83 de más de 1.600, es decir, el 5%, es casi nada. Y las gobernaciones regionales, ahora tenemos 0 de 25, incluso hasta el periodo anterior por lo menos había una mujer, ¿no? La gobernadora regional de Arequipa. ¿Cree usted que estamos avanzando o que en los últimos años más bien ha habido un retroceso? A ver, mira, en los primeros años que hubo elecciones regionales, las mujeres tuvieron como más oportunidad. En la primera hubo 3 presidentas regionales, luego esto se mantuvo y luego desapareció, salvo el caso de Yamile Osorio en la gestión pasada. Y es que creo que muchos de los gobiernos, de los movimientos regionales, vieron, digamos, que la política era una oportunidad, pero no para hacer el bien, sino más bien para la corrupción. O sea, tenemos una cantidad de presidentes de gobiernos regionales, algunos están en la cárcel y otros camino a estar en ella. Entonces, también, digamos, como que no hubo mucha presencia de la Contraloría, ni hubo mecanismos que garantizaran el mejor uso de los fondos, no solamente a nivel nacional, como el caso de los presidentes y lo que ha pasado, ¿no? Ayer con el presidente Toledo, sino también ha habido un mal manejo de los recursos públicos en los gobiernos regionales. Y creo que muchos han accedido a la política no para mejorar la situación, la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Y ciudadanas en el Perú, sino más bien con otros intereses de hacer negocios o de beneficiarse de la política. Entonces, creo que ese es un tema importante también, pero sí lo que quiero decirte respecto a las pocas mujeres que hay. La propuesta del Ejecutivo es buena. Y la paridad y la alternancia. La apoyamos, pero fundamentalmente es para el Congreso. Sí. Nosotras hemos presentado como campaña Somos la Mitad, Queremos Paridad, con otras organizaciones como Manuela Ramos, con la congresista Marisa Glave, hemos presentado una iniciativa que es la 4386, que es una iniciativa por la democracia paritaria. Digamos, le hemos ingresado porque nos parece que en el debate se podría tomar uno de los artículos que tiene que ver con cómo hacer que para las próximas elecciones mejore la representación de alcaldesas, y decimos no es suficiente la cuota en el Consejo, sino que tiene que haber una paridad transversal o una cuota transversal. Y entonces estamos pidiendo, por ejemplo, de que los partidos políticos que, pongan sus listas en una región o en una provincia, al menos en la mitad de sus listas que coloque, lleven como cabeza a una mujer a la alcaldía, ¿no? Pero que eso no sea porque algo... actualmente la cuota no incluye al alcalde o al gobernador. Claro, entonces, pero sí les estamos pidiendo por ley que por lo menos la mitad sean... Y también para el caso de gobiernos regionales, que
decimos si hay algún partido que se presente en más de una región, por lo menos si se presenta en unas 4 regiones, en 2, que la candidatura a la presidencia regional ahora, sea una mujer. La ley de cuotas que existe actualmente a nivel subnacional, ¿qué cuota contempla? ¿Es un 50 o un 30? Es un 30. Es un 30. Y además es un 30 que no garantiza ningún orden en la lista. Podrían ser las 30 últimas, digamos. Así es, y entonces la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones ha sacado un informe donde dice que la mayor número de candidaturas las han ubicado en el tercio inferior, ¿no? Y entonces, porque siendo elecciones con listas cerradas, ¿no es cierto?, entonces, si tú eres una candidata que no está en el primero o segundo tercio, sabes que no tienes ninguna posibilidad de ir, está lleno de relleno. Un saludo a la bandera. Y entonces ellos han rellenado. A las mujeres luego ha habido concurrencia de cuotas. Entonces, una mujer joven indígena llenaba la cuota de joven, la cuota de género y la cuota indígena. Y entonces nosotros estamos pidiendo también que en este debate no haya concurrencia de cuotas. Podría haber una concurrencia de 2, podría ser... Cuando usted dice concurrencia, ¿se refiere a que se deben sumar las cuotas? ¿O? No, lo que me refiero es de que, por ejemplo, si en una lista tendrían que poner 10 mujeres y 4 jóvenes, entonces ellos podrían ser 10 mujeres más 4 jóvenes, 14, pero ellos lo que hacen es, de las 10 mujeres, ponen 4 jóvenes. ¿No es cierto? Y dicen, estas 4 cuotas, es concurrencia, estas 4 están por joven y por género. Y entonces eso nos va disminuyendo. Entonces, creemos que en el debate esperamos que no haya concurrencia de cuotas, ¿no? Ahora, ¿cómo respondería usted a quienes manifiestan que la paridad y la alternancia, en concreto al Congreso, que es como se ha planteado en la ley presentada por el Ejecutivo, de alguna manera restringe la libertad de elección de los votantes, que ahora, sobre todo por la alternancia, digamos, podrían entrar más mujeres que han sacado menos votos que hombres? ¿Cómo respondería usted a esa crítica? Mire, nosotros no estamos pidiendo cupos, lo que estamos pidiendo es acceso a las listas, porque finalmente quienes van a decidir por las listas y qué partidos o qué candidaturas es la ciudadanía. O sea, nosotros estamos pidiendo paridad en las listas, no estamos pidiendo paridad en los escaños, ni cupos en los gobiernos locales, es paridad en las listas. Ahora se ha complejizado porque es algo medio extraño, porque ellos han eliminado el voto preferencial, eso es un consenso, y eso permitió a muchas mujeres que no importaba, a veces han estado al final de la lista y han salido, ¿no? Y bueno, también ha pasado con algunos personajes también hombres, ¿no?, que los han puesto en un número inferior de la lista y han salido. Han eliminado el voto preferencial y entonces pensamos de que aprueben, que no aprueben la alternancia, que es lo que ha dicho la congresista Rosa Bartra, ¿no? En su dictamen ha colocado el 30% de la cuota, que es lo que siempre hemos tenido, pero al quitarle voto preferencial y no poner alternancia, en realidad en la práctica regresar como a los 90, claro, ¿no? Y entonces porque en efecto lo que sucedería es que si es que las mujeres van al final de la lista y no existe voto preferencial, eso significaría que sus posibilidades de entrar se ven reducidas, incluso con respecto al pasado. Yo creo que serían casi nulas, ¿no? Por eso creemos que la única bancada que tiene obstáculos a la paridad y la alternancia es la bancada de Fuerza Popular, y esperamos que retrocedan o por lo menos dejen en libertad que voten algunas congresistas a favor de la paridad. Es la única posibilidad que tenemos, porque como han cambiado la elección, va a haber una elección previa. Así es, las internas. Las internas partidarias, y luego va a haber otra elección general, pero en esta elección general ya no va a haber voto preferencial. El voto preferencial lista cerrada va a ser lista cerrada, y entonces ahí realmente bueno, es interesante los cambios, pero si no ponen alternancia para las mujeres... De acuerdo. Finalmente, ¿cómo respondería usted a quienes manifiestan, incluso entre ellas algunas mujeres, que dicen que la mujer debe llegar
a puestos de responsabilidad por sus propios méritos y que no hacen falta ayudas de este tipo. ¿Qué diría usted? Bueno, a mí me parece que no reconocer las desigualdades, las discriminaciones y pensar que estas mujeres creen que están sentadas ahí porque ellas se lo han ganado. Mira, la lucha ha sido larga. Nosotros en la Constitución del 33 se da el debate por el sufragio universal y termina dándonos el voto municipal, que además ni siquiera había elecciones municipales, ¿no? Basadre dice con gran pena que debió darse el voto universal para las mujeres en la Constitución del año 33. Y entonces, ¿cómo en una sociedad tan avanzada como la peruana en la década del 30, una sociedad civil y una intelectualidad tan importante, el Estado no dice no? ¿No es cierto? Porque finalmente dice el Congreso. A mí me parece que estamos en una situación parecida, con el 76% de la sociedad está diciendo sí a la paridad. Es la encuesta de Vox Populi, la encuesta de Ipsos, la encuesta del IEP. Es decir, hemos ido como cada vez ganando el apoyo de la ciudadanía por la paridad, y entonces es como estar desconectado de la ciudadanía que está por la paridad. Y entonces yo creo que a este grupo en el Congreso que nos pide meritocracia, yo la separaría en dos partes, ¿no? Uno, es cierto, y creo que hay una caricatura de Carlín que lo ilustra muy bien, y es que cuando no partimos con las mismas responsabilidades, porque las mujeres que hacen política siguen lavando, cocinando, haciéndose cargo de su casa, del cuidado de los hijos, de la abuela, del abuelo, de la suegra, ¿no? En cambio, los hombres, la vida familiar no es muy compartida, no se logran arreglos fundamentales todavía. Entonces, las mujeres que hacen política, hay una parte de su tiempo que se va en la vida familiar o en la economía del cuidado que decimos ahora. Esa es una cosa. Pero lo otro, creo que más allá de eso, creo que en una pirámide tan desigual tendríamos que avanzar para una democracia que sea más equitativa, ¿no es cierto?, entre hombres y mujeres. Creemos que no resuelve nuestra propuesta lo de los pueblos indígenas. Sin duda, los pueblos indígenas no es suficiente que tengan un escaño como es la propuesta del Ejecutivo. Yo creo que, digamos, mientras más discutamos los asuntos del Estado, los recursos públicos, las prioridades, mejor, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que no es un tema de mérito, sino yo creo que es un tema de igualdad y de una democracia paritaria, como decimos nosotras, ¿no? Mire, y en el caso de México acaba de aprobar paridad, no solamente para el sistema político, sino en el sistema de justicia, en los 3 niveles de gobierno, en el sistema electoral. Entonces, y Costa Rica está casi a puertas de aprobar una ley similar. Entonces, yo digo, digamos, el Perú siempre, su sociedad civil es pionera. Nosotros vamos por la paridad. Nos estamos quedando, sí. Mira, yo le agradezco mucho. Vamos a ver cómo va este debate en el Congreso y esperemos pues que sirva para... Bueno, es un día clave hoy día, ¿no es cierto? Hacemos un llamado a los congresistas, hombres y mujeres, de que por favor voten con conciencia, que es importante para el futuro de las mujeres lo que decidan hoy día. Le agradezco, Diana. Muchas gracias. Diana Miloslavich, coordinadora de participación política del Centro de la Mujer Flora Tristán. Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Hasta luego.